La primera vez que vio a Lucía fue una tarde de lluvia de abril, cuando las farolas de la calle Nueva parecían encenderse en cámara lenta y el agua daba a la ciudad una especie de brillo húmedo que volvía todo más íntimo. Mateo estaba apoyado en la barra de la cafetería de siempre, con la bufanda alrededor del cuello y la mirada pegada al reloj, esperando a alguien que llevaba 15 minutos de retraso. La puerta se abrió y entró ella, pelo recogido en un moño imperfecto, abrigo color mostaza con manchas de lluvia y una sonrisa que tuvo la torpeza de no poder ocultar. Sonreía como quien no espera ser notada, como quien llega tarde, y aún así, no se disculpa. Ella pidió un café, luego miró alrededor y sus ojos se encontraron con los de Mateo. No fue una chispa cinematográfica, no hubo música que subiera de fondo ni cámara lenta estudiada. Fue algo más sencillo y por eso mucho más real. Una curiosidad inmediata y una falta de vergüenza por sostener la mirada. Mateo sintió una especie de calor en la sien, como si alguien le hubiera encendido una luz interna que no estaba seguro de querer. ¿Te molesta si me siento aquí?, preguntó ella, señalando el asiento frente a Mateo. No, adelante, respondió él, sorprendiendo incluso a sí mismo por la facilidad con que habló. No sabía su nombre entonces. Tampoco pensó en buscarlo. Fue una conversación que se deslizó con naturalidad, sobre el café, sobre la lluvia, sobre el tiempo que tarda la ciudad cuando quiere detenerse. Tenían sonrisas que se devolvían sin esfuerzo. Cuando al final ella se levantó, él la acompañó a la puerta, y a modo de despedida improvisada, le dijo: «Si no te importa, podría invitarte a caminar bajo la lluvia mañana. Con paraguas, aunque llueva». Ella se rió con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Mañana a las 5. Estaré en la misma cafetería». Y el destino, caprichoso, obedeció. A las 5 en punto. La ciudad todavía estaba húmeda y un viento frío empujaba las hojas por la acera. Caminaron sin prisa, hablando de libros, de la mejor panadería del barrio, de la música que les hacía volver a la adolescencia. Lucía tenía una manera de contar las anécdotas que hacía que Mateo creyera que la vida era un poco más legible, que hasta entonces, una forma de poner en orden los detalles que, sin pretensión, reorganizaba el mundo alrededor de una sonrisa. Los días siguientes fueron una costumbre. Un café, una conversación, un paseo. Nunca se hablaba de trabajos concretos ni de historias familiares demasiado íntimas. Lucía era cuidadosa con lo que compartía, como si supiera que algunas cosas se echan a perder si se repiten en el aire. Sus risas, en cambio, fluían sin reservas. Mateo empezó a anotar mentalmente los pequeños gestos de ella, como inclinaba la cabeza cuando escuchaba, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse, y el movimiento de su mano cuando explicaba algo que le apasionaba. La ciudad, esa que mira de reojo los comienzos, comenzó a convertirse en su territorio. Había restaurantes pequeños que visitaron en días distintos, una librería con una escalera que chirriaba, el banco de un parque donde un roble hacía sombra en el verano. Cada lugar estaba marcado por una conversación, una anécdota o un silencio compartido. Y, sin embargo, en medio del florecer de lo sencillo, empezaron a aparecer grietas, conversaciones solapadas que no terminaban de encajar, lapsos de silencio en los que Lucía adoptaba una expresión que no era suyo. Había veces en que, de pronto, su mirada se perdía hacia la calle como si estuviera buscando algo o a alguien. Mateo lo notaba y proponía bromas sin importancia para romper la tensión. Ella aceptaba y reía, pero la sonrisa era un gesto que tardaba en volver completo. La primera vez que escuchó un rumor fue una noche en la que estaban en casa de amigos. La música era baja, las luces tenues, y la conversación se deslizaba por temas banales. Hacia la medianoche, la televisión del salón transmitió una nota breve sobre un incidente. Se busca a una joven implicada en un accidente en la avenida San José. Testigos mencionan un coche gris que se dio a la fuga. La policía solicita colaboración ciudadana. Mateo la miró sin decir nada. Lucía bajó los ojos, y por primera vez él vio bajo su mirada un atisbo de pánico velado. «No, no es eso», murmuró ella, con una pausa que la dejó sin palabras. «No, no es nada, de verdad». Mateo quiso creerle. Y, por un tiempo, lo creyó. Pero las preguntas se acumularon como piezas sin tablero. ¿Por qué evitaba las fotografías? ¿Por qué su teléfono zumbaba en la madrugada y no respondía? ¿Por qué no quería ir a sitios con mucha gente, a pesar de que solía decir que adoraba las calles llenas de vida?
La primera discusión clara llegó una lluvia después. Él no la llamó problema, ella lo llamó miedo. Si no quieres contarme, no tienes que hacerlo, dijo Mateo con más cariño que reproche. Pero si en algún momento esto te pesa, prefiero saberlo ahora que más adelante. Ella lo miró, y por primera vez la calma se le quebró. Es complicado, dijo. Hay cosas que ocurren y que te siguen, incluso cuando ya no tienen razón alguna para seguirte. Pero estamos juntos, insistió él, casi con la ingenuidad de quien cree que una mano puede detener una tormenta. Ella soltó una risa que no era alegre. Eso lo dicen las películas. En la vida real, hay cosas que no se arreglan con compañía. Se transforman en menudos ruidos molestos, en llamadas a altas horas, en dedos que tiemblan cuando intentas dormir. Después de esa noche, Mateo decidió no presionar. Sabía que el amor no puede forzarse. Sin embargo, la curiosidad, esa mala costumbre de quien ama a medias y quiere entender todo, empezó a tironearlo. Empezó a notar patrones, pequeñas incongruencias en el relato de Lucía sobre el pasado. Cambios en el tono cuando hablaba del origen de su apellido. Evitaciones en torno a la palabra, familia. Todo parecía estar orbitando alrededor de una pieza faltante. Entonces llegó el salseo, necesario para que la historia se pusiera en marcha. No fue un escándalo, ni un grito, fue una ventana abierta hacia la realidad de Lucía. Su ex, Marco, apareció como un rumor al principio, un nombre, susurros. Luego como una figura en las redes sociales, identificado por un amigo en común. La imagen del novio que no supo ser. La foto de alguien que había tenido una vida tan pública como la suya era reservada. El mundo sabía de Marco. Lo conocía como se conoce a una canción popular, a medias, por fragmentos. Marco era exactamente la clase de hombre que atiende a los elogios de sí mismo. Era alto, de barba cuidada, con una sonrisa que siempre parecía calcular el impacto que tendría. Había sido, según algunos, el compañero de una etapa importante en la vida de Lucía. Mateo no preguntó demasiado. Lucía, cuando fueron obligados a hablar, negó lo que le dolía, que su relación había terminado mal, con malas palabras y una sensación de ser invisible. Dijo que había terminado porque sus prioridades no coincidían, o tal vez porque la vida los había empujado por caminos distintos. Pero las redes, implacables, seguían mostrando a Marco en fiestas, en viajes, en fotos con mujeres distintas. Lucía bajaba la mirada cuando aparecía su cuenta en pantalla y, por ese gesto, Mateo volvía a sentir el ruido de la inseguridad que creía haber apagado. El misterio, en realidad, comenzó a tomar forma cuando descubrieron, por casualidad, como sucede casi todo, una carta arrancada, doblada y escondida entre las páginas de un libro en la estantería de Lucía. No era una carta cualquiera, llevaba una mezcla de tinta corrida y fechas. Al principio Mateo pensó que era una nota de amor antigua. Luego se dio cuenta de que en la línea inferior aparecía un número de teléfono y una dirección de un barrio en las afueras que él reconocía vagamente, por haber pasado alguna vez de camino a su trabajo. No toques eso, dijo Lucía, con voz demasiado firme. Pero el descubrimiento funcionó como una chispa. Mateo quiso saber. Quiso entender por qué una persona tan reservada llevaba entre sus libros una pista tan clara de su pasado. Si te molesta, la borro, ofreció él tratando de calmarse. Es mejor que la guardes, dijo ella. No quieres que vuelva, ¿verdad? Las palabras quedaron en el aire, llenas de un significado que ninguno de los dos intentó descifrar esa noche. Lucía se fue a dormir temprano y Mateo se quedó sentado en la sala, sosteniendo la carta como si fuera un objeto frágil. La noche tenía ese silencio que parece prometer cambios, una especie de espera cargada de pequeñas tensiones. Al día siguiente, decidió no confrontarla de inmediato. Fue a la dirección que figuraba en la carta sin anunciarse. Era una casona antigua de barrio obrero, fachadas desconchadas, geranios en las ventanas. Una puerta que había visto demasiadas estaciones. Tocó el timbre. Nadie contestó. Un vecino le ofreció un café con un gesto de curiosidad y le dijo algo que no olvidaría jamás. Allí estuvo un tiempo. La gente hablaba. Dicen que tuvo un lío con un hombre que no merecía ser llamado así. Que la dejó mal. Que algo pasó en la noche de una fiesta, y que después, ella cambió. La frase quedó flotando, y después, ella cambió.
Un enunciado que no es ni una historia ni un testimonio, sino un rumor que viaja a la velocidad del instinto. Al volver a casa, encontró a Lucía sentada en la cocina con la mirada fija en algo que no alcanzaba a definir. La carta ya no estaba en su lugar, y sobre la mesa había una taza de té humeante. ¿Fuiste? Preguntó ella sin sorpresa aparente. Sí, admitió él. Hablé con un vecino. Dijo cosas. Nada que no supiera, que estuviste allí, que pasó algo. Lucía se apoyó contra la encimera, y durante un instante Mateo la vio tambalear, como si un soldado en retirada se apoyara en su fuselaje. Marco no es la clase de hombre con la que quiero compararme, Mateo, dijo con voz apretada. Lo que pasó esa noche, no es simple. Entonces dímelo, replicó él, y por primera vez la impaciencia le sonó más honesta que el reproche. Ella cerró los ojos. Él era impetuoso. Y un poco cruel. Nos conocimos jóvenes, llenos de promesas. Él se encargó de convertirlas en exigencias. Hasta que una noche, se desbordó. No voy a contar los detalles, dijo y respiró hondo. Pero al final hubo una discusión, voces levantadas, y luego, alguien chocó. Fue una estupidez. Un accidente de coche. No fue mi culpa directamente. Pero estuve allí. Y eso cambió todo. La verdad, cuando se dice en voz alta, a veces no cuadra con la idea que uno tiene de las cosas. Mateo la imaginó con luces parpadeantes, gestos temblorosos y un remolino de sangre y culpas. Lucía negó con la cabeza. No hubo gritos prolongados. No hubo drama exagerado. Solo una decisión tonta y una consecuencia tonta, explicó. El problema fue que después de eso, Marco decidió no aceptar la versión de los hechos. Empezó a usarlo contra mí en pequeñas cosas, como quien tiene un arma y la saca de vez en cuando. Me chantajeó con la culpa. Me señaló en reuniones. Me dejó mensajes y luego los borró. Fue suficiente para que la ciudad me mirara diferente. Tuve que irme de algunos sitios. Empecé a evitar a la gente. Fue como si un virus social me hubiera transformado en otra persona. Mateo la escuchó en silencio, constelando la historia con lo que sabía y lo que intuía. Entendió que el pasado de Lucía no era una mancha fácil de limpiar, que estaba formado por pequeños momentos que, unidos, conformaban una sombra. Él no supo qué decir. Nada sonaba suficiente. Por eso, después de un rato, simplemente la abrazó, sin más palabra, y eso pareció calmarla por unos minutos. Pero el salseo que la vida trae es implacable y, a menudo, juguetón. Un jueves, una amiga de Lucía, Amalia, una mujer con una voz de risa fácil y libre de doble sentido, apareció en su puerta sin avisar, con una caja de pasteles y una noticia que no era una noticia sino una invitación a la acción. «Vas a ir», dijo Amalia en cuanto cruzó el umbral. «Vas a ir a la inauguración de la galería de Marco y vas a dejarlo con la cara colorada». «No voy a hacer eso», respondió Lucía, con una mezcla de cansancio y fastidio. «No es venganza. Es ajuste de cuentas sutiles. Tú fuiste quien callaste tanto tiempo, ahora deja que otro hable por ti, la verdad». Mateo se quedó en silencio. La idea de enfrentarse públicamente lo inquietaba, sin embargo, la posibilidad de ajustar cuentas tenía un atractivo perverso. Lucía no dijo nada en el momento. Amalia, que conocía los silencios y los rodeos, se fue con la certeza de haber plantado una semilla. La inauguración fue un evento de esas noches en las que la ciudad se viste de etiquetas bonitas y vino caro. Marco, con esa postura de quien espera que el mundo le aplauda, recorrió la galería como un rey de salón. Su nombre, impreso en los catálogos, provocó una sensación rara en Lucía, una mezcla de asco y una extraña nostalgia, como si parte de su historia hubiera sido arrancada y exhibida sin su permiso. En un momento dado, una obra llamó la atención de Mateo. Era un collage que representaba una carretera en la noche, con fragmentos de espejo incrustados que hacían que al mirarla te vieras multiplicado en pedazos. Un subtítulo pequeño decía, «Accidentes del olvido». Mateo sintió que la pieza lo miraba. Lucía, que observaba a distancia, se llevó una mano al cuello como si la obra le rozara una cicatriz. En la multitud, Amalia se movía como un torbellino, y en un instante, empujó a Lucía hacia adelante y dijo, con una sonrisa más afilada de lo que sería apropiado:
Cuéntale como nosotros también recordamos, Lucía. Dile las cosas bonitas y las que no lo son tanto. La escena tuvo un murmullo de tensión. Marco se acercó y con esa sonrisa que ya conocían se inclinó hacia Lucía. No esperaba verte, dijo con frialdad contenida. No vine a buscarte, replicó Lucía con firmeza. Solo pasaba por aquí. Marco se quedó mirándola, evaluando el gesto y midiendo la respuesta pública que más le convenía. Entonces, con una rapidez que sorprendió por lo calculado, sacó su teléfono y lo levantó como quien presenta una prueba. ¿Sabes lo que dicen?, preguntó en voz alta. Que la culpa tiene maneras de volver. Que hay personas que nunca cambian. La multitud se giró, expectante. Marco daba a entender algo sin decirlo, y la insinuación empezó a crecer como una bola de nieve. Lucía lo miró con ojos humedecidos pero secos en el borde de las lágrimas. Mateo sintió como la sangre le subía a la cara. Si tienes algo, dilo, respondió Mateo con más violencia de la que pretendía. Pero si no, cállate. La tensión escalaría, como todo buen drama, y Miguel, un viejo amigo, se interpuso. La escena no se convirtió en pelea, pero la noche cambió, las conversaciones siguieron, las copas se vaciaron. Y en el coche de regreso, Lucía le contó a Mateo más de lo que había compartido antes. Detalles pequeños, llamadas, seguimientos, mensajes que desaparecían. Todo un entramado que no justificaba una persecución, pero que mostraba la tenacidad de alguien que no quiere dejar ir una historia. El misterio, que durante semanas había sido solo un rumor, quedó definido por un hecho concreto, un nombre, una carta, una noche. Pero Mateo empezaba a intuir que había algo más profundo. Algo que se escondía bajo la vergüenza pública, bajo la venganza sutil de un hombre herido de ego. Había una pieza que no encajaba, la razón por la que Lucía había mantenido silencio tanto tiempo. La causa de su nocturnidad, el porqué de sus evasiones. La respuesta llegó de la forma menos esperada. Una mañana, el correo de Mateo trajo una nota anónima, sin remitente, que contenía una fotografía. En la imagen, oscurida por el grano y el tiempo, aparecía Lucía junto a un hospital con una fecha escrita a mano en el borde. La foto no era más que un fragmento del pasado, pero lo suficientemente inquietante como para volver a abrir las heridas. La nota contenía solo una frase: no todo lo que se pierde es olvido. Mateo fue a donde Lucía inmediatamente. La encontró en el sofá con la mirada fija en la ventana, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. ¿Sabes quién la envió?, preguntó Mateo, sosteniéndole la mano. Ella suspiró. No, dijo. Supongo que alguien piensa que debo recordar. Pero lo cierto es que no recuerdo. O no recuerdo con exactitud lo que ellos quieren que recuerde. Pero la foto, ¿qué significa?, preguntó Mateo. Esa fecha es el día que mi hermano desapareció, dijo Lucía. Se fue de la ciudad. Dicen que se fue por su cuenta. Otros dicen que lo obligaron a irse. Mi familia se arruinó buscando explicaciones. En mi mundo, hubo un ruido de sirenas y luego un vacío. Creo que por miedo, por vergüenza y por responsabilidades que nadie me llamó a asumir, me retiré. Me escondí. Y con el tiempo, perdí hasta la certeza de que había pasado exactamente. La revelación golpeó a Mateo como un viento frío. Había piezas que de repente adquirían sentido, las llamadas a la madrugada, la huida de los eventos sociales, la carta escondida entre los libros. Lucía no era solo una mujer que había tenido un amor fallido, era alguien cuya vida había sido atravesada por ausencias profundas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Mateo, con una mezcla de reproche y ternura. Porque alguien me enseñó a no hablar de eso, respondió Lucía. Porque, a veces, el silencio parece ser el único lugar seguro. Y además, temía que si me acercaba demasiado a la verdad, otras personas que amo saldrían lastimadas. Mateo la abrazó con fuerza. En algún lugar entre sus latidos, entendió que amar a alguien también era aceptar sus sombras. No era heroicidad, era conocimiento. Y él lo asumió, aún sin conocer todas las piezas del rompecabezas. La investigación que emprendieron fue lateral y personal. No entraron en comisarías ni hicieron denuncias públicas al principio, primero hablaron con amigos, con conocidos, con vecinos, para ir juntando fragmentos.
A veces las respuestas eran útiles, otras veces solo añadían más misterio. Había quienes recordaban haber visto a un muchacho entrar en un taxi la noche en cuestión. Otros aseguraban haber visto una camioneta blanca. Algunos mencionaban una discusión en una fiesta. Nada era definitivo. Y en medio de esa búsqueda, el romance no se enfrió, al contrario, se volvió más complejo. Saber que el otro guarda secretos profundos obliga a elegir, seguir o apartarse. Mateo eligió seguir. Pero su elección no fue gratuita, implicaba noches de dudas, de conversaciones que se demoraban hasta el amanecer, de silencios en los que ambos reinventaban la forma de confiar. Un día, mientras revisaban cajas antiguas de la casa familiar de Lucía, encontraron una carta que su madre había escrito y nunca enviado. Era una especie de testamento emocional, no legal, palabras que pedían comprensión, que hablaban de noches sin dormir, y sobre todo, que imploraban que la familia no se rompiera por la incertidumbre. En un párrafo, la madre mencionaba a alguien con cuidado: hay gente que quiere aprovecharse del dolor ajeno. Ten cuidado con los que se acercan con promesas de ayuda. El hallazgo los puso en alerta. Hubo una sensación de que no todo era casualidad. Alguien con mala intención podía haber tejido una red de rumores y evidencias, diseñadas para ocultar hechos más simples o, peor aún, para transformar a víctimas en sospechosos. ¿Qué ganancia tenía alguien con eso? ¿Protección? ¿Venganza? ¿Dinero? La historia tomó un giro cuando un policía retirado, aficionado de la zona y amigo de la familia de Lucía, les entregó una pista inesperada: no confíen en las primeras apariencias. Lo más obvio no siempre es lo correcto. A veces, el que grita menos es el culpable. Y muchas veces, el culpable es alguien que vive lejos del ruido, pero cerca de las oportunidades. La frase, críptica, les dio un mapa mental: había que mirar alrededor, no solo mirar a Marco, sino a aquellos que, con discreción, habían observado la caída de la familia de Lucía y se habían beneficiado. Las pesquisas los llevaron a un empresario local, un hombre discreto, de sonrisa prolija, que había hecho ofertas de compra sobre la casa de la familia de Lucía semanas antes de la desaparición del hermano. Tenía interés en terrenos, conexiones políticas y un historial de ofertas a gente vulnerable. Cuando Mateo se plantó en su compañía, preguntó con claridad y la cortesía de quien no quiere perder la calma: ¿por qué querría comprar la casa de los Morales? El hombre desvió la mirada, sonrió y repitió un discurso preparado sobre desarrollo urbano y modernización. La revelación llegó por otra vía: un vecino de confianza, harto de la mirada de la ciudad sobre su barrio, les contó que había visto a dos hombres discutiendo la noche en que el hermano desapareció. Uno de ellos llevaba el distintivo de un taller de la zona, y el otro era un conocido financiero. No podía asegurar el contenido de la charla, pero la tensión era notable. Fue una pista más que los ató a la idea de que lo que ocurrió aquella noche no fue simple azar. En el transcurso de esos meses, Mateo y Lucía vivieron un romance que fue tanto refugio como investigación. Besos robados en la penumbra de la biblioteca, promesas susurradas en la cocina, peleas por la falta de respuestas, y reconciliaciones que volvieron a encender el fuego con la ternura de quien sabe que la vida es frágil. A veces discutían animadamente por pequeñas cosas, por la forma de ordenar los libros, por una cita que se olvidó, por los celos que, aunque pequeñitos, asomaban. Esas pequeñas tensiones, el verdadero salseo, les recordaban que no eran personajes perfectos, sino dos seres que intentaban sostener algo en medio del viento. La noche que todo pareció ponerse de lado fue una tarde de verano con olor a asfalto caliente y nostalgia. Lucía recibió una llamada anónima. La voz del otro extremo era de la simpleza y la amenaza literal: dejen de husmear o volverán a perder algo. La llamada no tenía firma, pero la intención era clara. Mateo y Lucía decidieron que ya no investigarían por su propia cuenta. Buscaron a un abogado, hablaron con la policía, y se expuso parte de la investigación de forma oficial. La respuesta fue lenta, la burocracia, todavía más. Pero el peligro no necesitó de la burocracia. Un lunes por la noche, la casa donde se reunían con frecuencia, la de la abuela de Lucía, sufrió un intento de robo. No fue un robo común. Alguien buscó entre los papeles y se llevó únicamente fotografías y la libreta de notas de la familia. Aquel acto ya no fue rumor sino agresión tangible. La situación se volvió insostenible. El miedo, que había sido una sombra, se convirtió en presencia física, en sobresaltos, en ventanas aseguradas.
en la sensación de que la ciudad no era más un escenario neutral, sino un tablero en el que fuerzas desconocidas movían piezas. La presión hizo que Lucía abriera una puerta que llevaba tiempo cerrada. Decidió enfrentar a Marco públicamente. No buscó confrontación violenta, pidió una conversación en un lugar neutral. Marco aceptó, con esa mezcla de crueldad y narcisismo que a veces exhiben quienes creen que las palabras son armas de alcance limitado. Se encontraron en un café elegante, lejos de miradas indiscretas. La conversación fue una especie de expediente emocional, preguntas directas, respuestas evasivas, insinuaciones que no se respaldaban en hechos. Mateo, presente, sintió la tensión como si escuchara una cuerda tensándose. Marco lo miró con desprecio apenas disimulado, y en un momento, habló con la calma de quien cree que todo puede comprarse. No tengo interés en destruir a nadie, dijo. Solo me he dedicado a mostrar cómo ciertas personas se esconden detrás de historias. Si alguien ha malinterpretado algo, es su problema, no el mío. Lucía lo miró con una tristeza nueva, y en ese instante Mateo supo que la batalla era más amplia. No se trataba solo de Marco, se trataba de un sistema de relaciones que permitían que historias se torcieran, que poder y dinero callaran intereses. La piedra angular del misterio se resolvió la tarde en que, por casualidad, otra vez, llegaron a una cámara de seguridad de un taller de la zona. El vídeo mostraba la discusión que el vecino había recordado semanas atrás. Las imágenes eran borrosas, pero la voz de uno de los hombres, un hombre que no era Marco, se distinguía. Pedía dinero. Y la conversación terminaba con la promesa de hacer desaparecer ciertas complicaciones. La pieza final llegó el día que el hermano de Lucía regresó. No con un gesto triunfal, ni con la voluntad de explicar, sino como una realidad cruda. Él había huido por miedo a las deudas que una operación financiera y amenazas habían provocado. Había sido presionado a marcharse. Y la persona más beneficiada con su ausencia no era Marco, sino precisamente el discreto hombre de negocios que planeaba comprar la propiedad familiar. El regreso abrió heridas, pero también cerró la historia. Las acusaciones tuvieron pruebas, y las investigaciones condujeron a una luz fría sobre oscuros intereses económicos. El hombre de negocios fue investigado, y la presión mediática hizo que su capacidad de maniobra disminuyera. Marco, aunque quedó moralmente impresentable, no fue el villano principal sino una pieza en un tablero más grande. Para Mateo y Lucía, la resolución no fue una fiesta. Fue más una especie de reconstrucción. El dolor por los años perdidos no desapareció. Había marcas que quedaron imborrables. Pero la verdad tuvo el efecto sanador de quitar la sombra de culpabilidad que Lucía había cargado durante años. En los meses que siguieron, su relación se transformó. No por la exposición sino por la honestidad que el proceso les exigió. Hubo noches en que discutieron de nuevo, por celos, por inseguridades, por el cansancio de haber vivido en la cuerda floja. Pero aprendieron a hablar con la franqueza de quienes han compartido no solo alegrías sino dolores y escollos. El salseo, el picante de la relación, siguió presente, siempre lo está en las relaciones genuinas. Conversaciones mordaces sobre quién olvidó el cumpleaños. Miradas cómplices en medio de la cocina a la hora de preparar la cena, bromas que terminaban en carcajadas. Eran detalles que, lejos de disminuir, dieron carácter a la relación. Para Mateo, Lucía ya no era un misterio que había que resolver, sino una persona compleja que se ofrecía con confianza, incluso con esas manchas de historia que forman parte de cualquiera. La última escena de su historia juntos ocurrió en abril, exactamente un año después del encuentro en la cafetería. Había lluvia, farolas y un banco en el parque donde acostumbraban a sentarse. Mateo llevaba un libro en la mano. Lucía, su abrigo mostaza, ya no tan nuevo, y una sonrisa que había ganado batallas. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos?, preguntó Mateo, sin mirar. Claro, respondió ella. Entraste al café con cara de hombre que había perdido la apuesta contra el tiempo. Él rió. Y tú con esa sonrisa que parecía decir, no te preocupes, confía en mí. Ella deslizó su mano sobre la suya. No necesitaban palabras. La ciudad llovía como si quisiera limpiar de su piel cualquier resto de miedo. Hay algo que nunca te conté, dijo Lucía de pronto, con esa mezcla de misterio y complicidad que ambos adoraban. ¿Qué?, preguntó Mateo, fingiendo sorpresa.
Mi hermano siempre decía que la gente que llega 5 minutos tarde tiene una historia que contar. Creo que no era una queja, era un consejo. Llegar tarde te da tiempo para pensar, para respirar. Entonces llegué tarde a propósito, respondió Mateo, con voz baja. Para así poder encontrarte. Ella lo miró con una felicidad que no necesitaba adornos. Se apoyó en su hombro y juntos escucharon la lluvia. El misterio había sido resuelto, no porque las historias se borraran, sino porque aprendieron a sostenerlas juntos. El romance floreció en esa mezcla de verdad y pequeños secretos que no dañan sino que enriquecen. El salseo quedó como un condimento que hacía las conversaciones más sabrosas, un recordatorio de que el amor no es solo la calma sino también el fuego que provoca cuidado y risa. Y la ciudad, con sus farolas y sus cafeterías, siguió siendo el escenario donde dos personas eligieron cada día contar su historia, incluso cuando las páginas venían arrugadas por la lluvia.